Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien al momento que están mirando este podcast y pues si están mirando este podcast sabemos que tienen dos cosas, internet y luz. Entonces, si tienen internet y luz, tienen comida y lo demás, entonces sabemos que están bien. Sí. Les damos la bienvenida a este tercer episodio. Como siempre nos acompañan los genios y figuras hasta la sepultura. Los vamos a dejar que se presenten para los que nos vienen a acompañar por primera vez otra vez. Entonces, no sé si primero la belleza y después la juventud o cómo van. Bueno, empezamos por la juventud, entonces que vaya Ivancito. Ah, bueno. Yo pensé que era yo era la belleza. Está bien. Bueno, pues ya me presenté en los últimos dos podcasts que tuvimos, pero nuevamente mi nombre es Iván Suberville, soy de México y aquí estamos en este podcast con Carlos y con Cristian, compartiendo nuestras ideas y sobre los diversos temas que tenemos para compartir con ustedes y también como siempre lo hemos reiterado, es cosa que sale de nuestras experiencias, de nuestra percepción, pero nada, no hacemos este, decimos nada oficial de que comparta la iglesia o nada de eso, solamente de alguna manera tratar de ayudarles ojalá, ayudarles a expander su percepción. Sí. Mucho gusto, yo soy Cristian de Colombia, exactamente de Bucaramanga. Y sí, como dijo Ivancito aquí, simplemente compartir algunos pensamientos y sentimientos de cosas que tenemos durante nuestro diario vivir, las cosas que pasan alrededor nuestro como miembros de la iglesia y nada oficial. Aquí es hash hash, se habla pero no se le sostiene a nadie. Cuando dijo Cristian de Colombia pensé es hermano de Claudia de Colombia. Hay una cantante que se llama así. Nada, gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos ven, les invito a que miren nuestros dos previos episodios, a que se suscriba, a que comente, a que nos cuente qué le parece lo que hacemos acá. Y básicamente lo que queremos hacer es hablar de varios temas que de alguna u otra forma no son muy tratados de frente. em, o la gente tiene, en este caso con el tema que vamos a hablar, la gente tal vez tiene un poco de recelo para hablar de eso, y más en nuestras culturas latinas, y es acerca de la salud mental, de los problemas de depresión, ansiedad y todo ese tipo de cosas que incluso siendo miembros de la iglesia, incluso teniendo el evangelio en nuestras vidas o no teniéndolo, nos podemos ver enfrentados a ello. Y yo creo que después del 2020, con mucha más frecuencia, escuchamos de este tipo de problemas que muchas personas afrontan y pues de los desenlaces fatales que pueden tener este tipo de circunstancias en la vida de una persona, como lo es pues obviamente por cuestiones de YouTube lo vamos a mencionar, la automatación o o la autodeportación al mundo de los espíritus. Pero pues es un tema serio y que a veces em, cuesta trabajo enfrentarlo, cuesta trabajo confrontarlo desde la doctrina o desde las creencias de la iglesia, eh, cuesta trabajo hablar y más en una iglesia donde todos los líderes son laicos, o sea, no se dedican el 100% a ser líderes de la iglesia, excepto las autoridades generales, pero los líderes Sí. a los que tenemos acceso, como los obispos aquí, el obispo Marino o en su tiempo el obispo Suberville, eran obispos laicos o son obispos laicos que tienen trabajo, que tienen familia, y se encargan de una congregación, de un barrio, em, y pues muchas veces estos líderes, a algunos hermanos no les inspira confianza, o tienen temor, o tienen miedo, o tienen vergüenza de hablar de estos temas. Y hoy, pues, si usted o alguna persona que conoce em, sufre o está quejado por estas dolencias mentales, emocionales que pasan a ser físicas, pues esperamos que esto les pueda en alguna forma am, confortar y ayudar, ¿no? Y quiero empezar exponiendo algo de lo que me estaba acordando esta semana que estaba pensando en el tema.
Todos nosotros tres fuimos misioneros, entonces estamos en el espectro de que yo estaba en el CCM de Lima, Perú. Serví mi misión en Perú. Y la maestra del CCM nos estaba dando como algunos consejos para la misión. Ella acababa de terminar su misión. Y nos dijo, élderes y hermanas, si ustedes en algún momento se sienten deprimidos o se sienten desanimados, tengan cuidado porque es el adversario. Porque el desánimo y la depresión pasan cuando usted no es digno. Porque la, dentro de los frutos del espíritu está la alegría, la bondad y la paz. Y cuando uno no tiene el espíritu pasan esas cosas. ¿Qué tanto creen ustedes que eso puede llegar a ser doctrina cierta o no? Bueno, voy a comenzar a hablar yo. Este, bueno, primero que nada, no. O sea, con todo respeto, no sé quién sea, habrá sido esa instructora, pero no estoy de acuerdo yo con eso, porque y creo que en la iglesia ha evolucionado bastante en los últimos 10 años. Y cuando digo evolucionado, la doctrina siempre ha sido la misma, pero yo creo que la manera de sobrellevar las cosas o ciertos temas sí ha cambiado. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Eh, Estábamos hablando de eso hace unos momentos, afuera de cámaras, ¿no? Por decirlo así. De cómo hay doctrina y normas dentro de la iglesia, normas escritas, están los manuales de instrucción y muchas cosas que podemos leer para educarnos. Ahora más que nunca los manuales de instrucción están disponibles para todo mundo, Sí. realmente. O sea, ustedes podrán recordar hace 15 años, hace 20 años, uno veía un manual que traían los obispos o los presidentes de estaca, un manual rojo y un manual azul. Y había mucho misterio con esos manuales, ¿no? Era como que, no, esos manuales solamente pueden ser tocados por las manos de un obispo o por Sí. las manos de un presidente de Sí. estaca. Y todo aquel que ose tocarlos, que no tenga ese llamamiento, serán maldecidos. No, no tan así, pero ahora vemos que en esos manuales habla mucho de estos temas, abiertamente, los temas sobre la salud mental y muchos temas más. Y creo que a veces se comete el error de que alguien escucha algo, quizá esta instructora escuchó algún comentario de alguien más y pensó que a lo mejor era el lugar y el momento indicado de decir eso, ¿no? De decir que, que la depresión o el desánimo, la ansiedad son consecuencias del ser indigno, ¿no? Y yo creo que en vez de ayudar a un misionero que está aprendiendo a ser misionero, en vez de ayudarlo, puede ser algo que lo puede dañar. Claro. Porque puede ir con esa mentalidad al campo y pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por Ujú. qué, por qué me siento así? Quiere decir que no estoy haciendo algo bien, o quiere decir que soy indigno, pero ¿por qué soy indigno? Porque que yo sepa, estoy haciendo las cosas bien. Y yo creo que eso nos trae más ansiedad, nos trae más depresión y podemos entonces caer en pensar que nuestro Padre Celestial o el Salvador nos ven con mala cara. Y entonces eso sí nos puede llevar a unas acciones más donde nos podemos autodestruir de cierta manera, ¿no? Sí. Yo pienso que esa doctrina profunda viene de la malinterpretación de la escritura que dice que el desespero es producto de la iniquidad, Sí. ¿cierto? Pero, y yo digo malinterpretación porque uno puede estar desesperado y todavía ser digno. Entonces, por ejemplo, nosotros tres estamos casados, pero ustedes tienen tres y tres, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si ustedes se quedan sin trabajo? ¿Qué pasa si van 2 o 3 meses y no encuentran trabajo? Y resulta que el arriendo sigue corriendo, ¿no? Y, y nada que encuentren trabajo y ya van 3 meses de, de renta acumulada, el mercado se acabó, ¿cierto? Eh, Ustedes van y hablan con el obispo y el obispo les da una ayudita
que no hay nada malo en eso, pero eso no lo deja de sentir uno avergonzado, ¿cierto? Entonces, ahí que empieza a haber un desespero. Entonces, eso te hace indigno, inicuo, porque estás desesperado por no encontrar un trabajo que es un mandamiento y lo estás buscando. Entonces, ese es único. Ah, pues usted se desesperó fue porque perdió la fe. No, o sea, eso genera también un estrés que el que acusemos a la gente basándonos en una malinterpretación de la doctrina. O sea, yo recuerdo que yo me quedé sin trabajo como, pues, trabajo, porque eso para el rebusque como que uno es bueno para eso, ¿no? Como por 2 meses y yo ya estaba preocupado porque no estaba aportando para la casa, sí, pero no estaba aportando lo que se necesitaba. Pero aún así, yo conservé la fe de que si salía, llevaba la hoja de vida ya, que hablaba acá, que tocaba esta puerta, iba a encontrar mi trabajo. Pero eso no dejó de que yo me preocupara y me desesperara. Y ese desespero no me hace inicuo. Entonces lo que hay que entender es que cuando uno lleva una vida incorrecta, eso genera también un desespero, pero ese desespero es aparte en nuestro diario vivir tenemos. Por ejemplo, yo como obispo, y bueno, de aquí hago un paréntesis, yo soy obispo de lo que llaman un barrio de solteros, que son, como dice su nombre, son miembros de la iglesia que son solteros entre la edad de 18 y 30 años. Algunos de ellos vienen a esta universidad de sus países con la plata contada, ¿cierto? Y llegan rápido a tratar de buscar trabajo. Y algunos de ellos no encuentran el trabajo. Y la cuestión es de que es interesante que no importa que no tengas dónde dormir, mientras tú tengas pago tu semestre, tu I-20, que es el documento oficial, esté activo, tú no vas a tener ningún problema con inmigración. Entonces, si estás durmiendo en la calle, pero tienes activo tu I-20, perfecto, todo está bien. Entonces, muchos de estos chicos vienen, uy, pero es que yo llevo este tiempo y no encuentro trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, yo no voy a llegar a decirle a ellos, y Nico, no dudes. O sea, ¿cierto? Porque ahí ya estamos generando un estrés, ya estamos generando una ansiedad, ¿cierto? Y claro que y yo soy sincero, yo este tema lo tengo 50-50. Hay motivos para estar estresados, sí, hay motivos para tener ansiedad, sí, pero también, ¿cuál sería la traducción al español de hater? Cuando, no sé, ¿Hater? hater, sí, un odiador, un retractador, Ya. no Sí, sé, Un retractor, sí. un un detractor. retractor, porque en parte yo siento que no es culpa, no es del todo la culpa de esto. Pero bueno, ya vamos entrando en detalles a medida que vamos Hay algo, adentrándonos. hay algo interesante y es que am, la mente y el cuerpo no están separados. Había un filósofo que se llamaba Spinoza que decía que la mente y el cuerpo es uno solo y yo pienso que o sea, la mente es tan orgánica como el cuerpo, ¿no? Lo que produce pensamientos, sentimientos, es tan orgánico como el cuerpo. Es un efecto químico y orgánico que pasa dentro del cuerpo. Y la depresión y este tipo de sentimientos es una patología, o sea, tiene síntomas, Ujú. es una disfunción y necesita ser tratada. No es tanto así una enfermedad espiritual. Recuerdo que Pablo dice que la tristeza según los hombres es muerte, pero la tristeza según Dios es el arrepentimiento. Más o menos estoy parafraseando la escritura. Cuando nos sentimos así, tenemos que entender que es algo que no está bien en nosotros y que, como dice el dicho cliché, está bien no estar bien. Está bien tener esos sentimientos, está bien tener esas particularidades de nuestro estado de ánimo, porque está bien que pase. Nosotros no tenemos culpa, o sea, no es culpa de nadie que nosotros estemos o deprimidos o desmotivados o desanimados. Es algo orgánico que pasa en nuestro cuerpo, es algo orgánico que pasa en nuestra mente y que necesita ser atendido. Hay un discurso del Elder Holland que es la vasija rota, creo que es la, Estaba pensando en ese sí. discurso ahorita. Y él dice, o sea, si ustedes sufren de apendicitis, lo que el Señor espera es que sí, le den una bendición de salud,
Muy bien, pero también que busque ayuda profesional. Y la iglesia, como estaba diciendo Iván, hoy en día es más abierta a decir, esto es un problema que pasa en muchas personas. Hay una epidemia de automataciones, por decirlo así. Pasa mucho. Hay una epidemia de depresión, hay una epidemia de este tipo de casos. Y a medida que la gente va sintiendo más tranquilidad y más seguridad de poder hablar, se va dando cuenta de que va encontrando más ayuda. Doctrinalmente, no es que estemos faltos de dignidad Para nada. para que eso nos pase. Ahora, si hay algo que nosotros hicimos mal, si cometimos un error, si violamos algún mandamiento o algo, y esto nos está trayendo este problema, hay que entender que el proceso de arrepentimiento incluye que nos perdonemos nosotros mismos, que es la parte de olvidar. Total. Y hay, Pero creo que también eso ya es un estrés aparte, sí, Carlitos. Porque, puede serlo. O sea, hay muchas cosas que pueden llevar a ese tipo de tristezas. Pero lo importante es que dejemos claro que desde la doctrina de la iglesia no debemos apartarnos de nuestra relación con Dios por causa de eso. Por causa total. de esas tristezas, por causa de esos dolores, por causa de esos dejámenes. Y lo segundo que yo pienso es que lo hablábamos hace poco que lo vimos en otro podcast. Los obispos son seres humanos que están ahí para hacer milagros, pero también están ahí para equivocarse y aprender. Sí, Y si el Señor nos está pidiendo que acudamos a los líderes, es porque esos líderes en algún momento van a ser herramienta para que nosotros podamos superar la situación. Muy probablemente el obispo al que usted llegue no le va a decir, hermano, mire, esta escritura y alivíese, sino muy probablemente el obispo le va a decir, acá en Utah en lo particular, pues vaya a terapia, ¿no? sí. Y yo creo que a nivel del mundo, pero también aquí es donde yo voy a usar, y siéntanse libres de corregirme, voy a usar mi 50-50. ¿Por qué? Porque yo sé, por ejemplo, a mí me llegó me llama un chico y me dice, "Oye, ¿podemos charlar?" Sí, claro, dale. Y me dice, se vino para los Estados Unidos. Ya no, ya va a cumplir su primer año, no ha aprendido inglés y se le está olvidando el español. Y eso es un estrés. Y la gente se ríe, pero eso es verdad. Los que hemos aprendido un segundo idioma es porque eh, el hombre hasta ahora su oído hasta ahora está aprendiendo a reconocer las palabras y se está conectando con su cerebro. Entonces el hombre está estresado porque, por ejemplo, él trabaja en la universidad y él lava platos. Pero le dijeron, si aprende inglés, lo pasamos de cajero y va a ganar mucho más. ¿Cierto? Entonces ahí hay un estrés que él tiene. Su novia, tal cual como película misionera, ya le terminó y está saliendo con uno de sus mejores amigos. Ella en su país. Su familia está pasando por una circunstancia económica terrible. Entonces es fácil que es normal, uno dice que es obvio que él se sienta estresado porque no puede hacer nada por su familia, que tenga ansiedad de que su mami está en el hospital y él quiera estar allá y no puede hacerlo, y que su mami enfrente mío en una videollamada le dijo, obispo, pase lo que me pase, no deje que mi hijo se venga, no deje que se devuelva, por favor. O sea, es una situación tenaz porque yo no puedo amarrarle la pata de una silla para que no se vaya. Entonces ahí existe una, mm, una, como algo normal donde genera. Pero a veces veo que también la gente se genera este tipo de cosas porque ellos quieren y no se dejan ayudar. Les presento esta situación, por eso digo que hoy vengo como con un 50-50 mediador y el otro 50 muy hater porque he visto esa conducta de que a veces en un mismo escenario alguien es depresivo para una cosa pero no lo es para otro. Bueno, hay que entender que dentro de la depresión hay algo que es la bipolaridad. Puede ser. Entonces, dentro de la depresión como cuadro clínico, hay cambios de estados de ánimo repentinos. O sea, usted puede estar deprimido para ir a trabajar, pero puede estar
bombi, pues, para ir a rumbear. Y sigue dentro de ese tipo de cosas. Gracias O por sea, darme el ejemplo. Ahí es donde yo voy a sí. llegar. Ahora, obviamente hay muchas personas que sufren también es una enfermedad mental querer llamar la atención. Eso es Ugh. hipocondriaco, querer decir, oh, hoy estoy deprimido y en realidad no sufre de eso. Oh, tengo ataques de ansiedad y no sufre de eso. Por eso es importante siempre, y creo que tenemos que ser responsables en decir que no, o sea, estar triste no es estar deprimido, número uno. Sí, Estar ansioso no es tener ataques de ansiedad. Tener miedo no es tener ataques de pánico. Esas son sintomatologías y patologías que un profesional tiene que diagnóstico. diagnosticar. Porque recordemos que nacimos con ese instinto. O sea, todos nacimos con el instinto de sentir miedo. Y si no está mal, eso es una de las cosas que a veces, como seres espirituales, se usa para advertirnos de una situación. El sentir miedo y el hacernos quedar mal. Pero a lo que yo voy, venga, les cuento esta historia y por favor, como vuelvo y lo dije al principio, siéntanse libres de corregirme. Pero se me presenta esta situación. Tengo a una conocida que ella no va a la iglesia porque dice que le da ansiedad estar en grupo. El barrio en el que yo dirijo es muy pequeño. Así que cuando ella va a la reunión que le corresponde, que es la Sociedad de Socorro, estamos hablando que ella está rodeada de otras 10 mujeres que le da ansiedad y que por eso no va, que le da miedo ir. Pero cada vez que hay una fiesta, está rodeada como de 100 personas y ella es la que más baila. Y baila de una forma que a veces me toca pedirle a mi esposa el favor de decirle, por favor, y le dices a fulanita de tal que se controle. Para que entre mujeres se hablen de ese tema. Entonces aquí donde yo iba, ahí es donde yo tengo mi teoría. Si ella es depresiva para estar en medio de 10 mujeres, yo creo que también tiene que ser depresiva o tener ansiedad para estar en medio de 100. Entonces, por eso es que yo digo que en el... Es que eso Hoy sí estoy es, 50-50. sí. O sea, hay que entender algo y es que nosotros, bueno, tú sí eres juez en Israel porque eres juez. Dicen. Sí, entonces no aplica. Pero nosotros no somos. Nosotros sí estamos, Pero lo importante es que no estemos ahí para juzgar, sino para apoyar a la gente. Obviamente, centrémonos en los casos reales. Yo pienso que ese no es un caso real. No quiero juzgar, no quiero hacer sentir mal a alguien ni decirlo, pero en mi opinión pienso que no es un caso real. Pero ¿qué pasa cuando sí hay casos reales? yo tengo un ejemplo, si me permiten compartirlo. Em, Primero creo que es bueno, y yo sé que la gente que nos está viendo llega a ver este podcast, sabe estas cosas, no es nada nuevo. Pero tenemos que tratar de depositar toda nuestra confianza y fe en el Señor, ¿verdad? Sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar, cómo nos sentimos. Pero también, como dice la Escritura, ¿no? La fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces hay que actuar también. Podemos tener fe, pero necesitamos actuar. Y si sabemos que nos sentimos de alguna manera, ya sea depresión, ansiedad o cosas a lo mejor más críticas, tenemos que poner la confianza en el Señor y saber y recordar que su expiación cubre todas estas cosas también, ¿no? Como dice la Escritura también, ¿no? Donde el Señor nos hace la invitación de que si estamos cansados y trabajados, Él nos puede hacer descansar. Ujú. Y como preámbulo a lo que les quiero comentar rápidamente, yo cuando estuve sirviendo como obispo, en una de muchas entrevistas que uno llega a tener como obispo, tuve una entrevista de dignidad con un miembro del barrio. Y él, este hermano, es bipolar, o sea, diagnosticado clínicamente bipolar por muchísimos años. Y pues él me contó muchas cosas de su vida, ¿no? Mientras estaba creciendo en su juventud y pues cosas muy, muy, muy difíciles. Y la cosa es de que este hermano en esta entrevista me dice, obispo, sacó su cartera, billetera, y sacó su recomendación del templo y la puso sobre la mesa y
me la aventó hacia donde yo estaba y me dijo, yo no me siento digno de ir al templo ya. Y quiero que usted tome mi recomendación. Y yo no toqué la recomendación, solamente la vi ahí sobre el escritorio. Y le dije, bueno, hermano, pero ¿ha hecho algo o solamente se siente así? Y dijo, no, dice, no he hecho nada, pero solamente me siento así. Y me dijo que cuando él era un jovencito, quizá diácono maestro, entre 12, 13, 14 años, tuvo una entrevista a él con un obispo. Y él, pues, compartió alguna cosa que hizo, digamos, que no estaba bien. Y dice que su obispo en aquel entonces, cuando él era un jovencito, fue muy, muy severo con él, o sea, fue muy fuerte con él y lo hizo sentir mal. Y básicamente le dijo que si no se arrepentía, él se iba a ir al infierno. Así se lo dijo. Y pues a mí me puse a pensar y dije, bueno, yo no juzgo a ese obispo que él tuvo, que no sé, no lo conozco ni nada, pero palabras muy fuertes para un jovencito de 12, 13 años, ¿no? Entonces yo creo que él se quedó con eso toda su vida y aparte de ser bipolar, pues esas cosas no son ligeras para una persona, ¿verdad? Que está sufriendo. Ujú. Entonces yo le dije, en ese momento fue la inspiración, digamos, que yo sentí. Y le dije, bueno, si no hay realmente nada que tratar, le dije, yo no quiero esa recomendación. Y yo no me voy a quedar con ella. Así es que le digo, lo que usted tiene que hacer, hermano, es, en vez de solamente darme su recomendación y dejarla ahí, le invito a que la recoja y que vaya al templo. Y que ahí pueda encontrar las respuestas a sus oraciones también. Y dejar todos ese peso que trae sobre usted. Y se puso a llorar el hermano y me dijo que es la primera vez que alguien me trata así, con compasión. Entonces, no lo estoy compartiendo esto para darme palmaditas yo mismo de decir, ¿verdad? Pero yo creo que como lo dijo Carlos también, hay situaciones que son reales, que son realmente personas que están sufriendo profundamente en estas pruebas temporales realmente en esta vida, ¿verdad? Y también está el otro lado donde hay personas que sí, que pueden ser sentimientos muy reales que tienen, pero que no, digamos, no están clínicamente diagnosticados, ¿no? Sí, Y también hay que validarlos a ellos, creo yo, ¿no? Porque pues a veces uno no sabe cómo se siente, ¿no? Pero sí entiendo, ¿no? Que a veces puede haber gente que solamente llama la atención, pero también puede haber gente que realmente se siente sí. agobiada, ¿no? Yo recuerdo, ya que tú mencionaste, a nosotros se nos envió un comunicado y los obispos tenemos una reunión con la presidencia de la estaca y el presidente de la estaca quería soluciones que nos permitieran actuar y apoyar más a los chicos y chicas en evitar caer en la pornografía. Pensando en eso, yo fui a Desert Book y encontré un libro que decía 10 pasos para superar la adicción a la pornografía. Yo les ve, qué casualidad. Aquí encontré respuestas a mis oraciones y a las preguntas del presidente de la estaca. Compré el libro, y fue un libro muy interesante. Ni fui a la reunión porque se me olvidó, pero sí seguí leyendo el libro. Y una de las cosas que para empezar, como líderes, incluso como miembros de la iglesia, debemos entender, es una parte que decía, que es miembro de la iglesia, el que escribió esto, y me decía, mire, no juegue el papel de obispo y de terapista. Usted debe jugar solo uno de los dos. Incluso si usted es obispo y usted es un terapista, usted no debe ni puede ocupar las dos posiciones. Escoja. O usted es el obispo o usted es el terapeuta. Pero si usted va a jugar el papel de terapeuta, esté seguro de que usted es un terapeuta. No juegue el papel de lo que usted no es. Y viceversa, ¿no? Sí, si va a jugar el papel de obispo, asegúrese que... Porque es que
Porque es que de verdad como miembros de la iglesia nos encanta jugar el papel de obispos, a escuchar cosas y Ajá. decir cosas a a los hermanos para ayudarles y qué bien que tengan ese sentimiento. Pero recordemos de que no tienen la autoridad y muchas veces el poder para hacerlo. Les cuento otro ejemplo. Me llegó un muchacho. Me dice, obispo, necesito desahogarme. Yo, vale, siéntate, charlemos. Y me dice, es que tengo este amigo y esta amiga. Me puse a jugar el papel de obispo, a escucharles todas sus transgresiones y, y no puedo más. No puedo más con cargar los secretos de estas faltas graves. Yo le dije, la única forma que uno se libra de una carga es cuando la pasa a alguien que sí la puede cargar. Te escucho. Estuvimos hablando y eran cosas serias que este muchacho había estado escuchándole a los demás solo para dejar que se desahogaran y se sintieran más. Y lo que pasó fue que ese muchacho, la cara con que se fue de mi oficina era otra con la que entró. Estaba liviano. Ya no tenía esa, como en su semblante ya no tenía esa angustia. Y ahí es donde se aplica, y es la primera recomendación. No sé si nos salgan más recomendaciones durante el podcast, pero sí es la primera. Al menos yo como obispo quiero transmitir ese consejo que recibí. Así sea lo único que yo haya aprendido. Ese libro es pequeñito, lo recomiendo, pero creo que me salí victorioso al aprender eso y recordarme de ocupar mi lugar. En este caso, que yo debo jugar el papel de obispo y no de terapeuta, y que si realmente quiero apoyar y ayudar, y que si esta persona quiere ayudarse a sí misma, porque ese es el otro factor, también debo enviarlo a que tenga los recursos de la iglesia que están ahí a la mano y creo que son gratuitos, no estoy seguro. Pero um, esa que eso realmente sería la primera recomendación que yo daría. Hay algo importante que yo quiero recalcar en esto y es em, la falsa, y voy a caer en la redundancia de decir, la falsa ilusión que el adversario quiere que nosotros tengamos de qué es la dignidad, ¿no? Y creo que las preguntas para la recomendación del templo cambiaron en el sentido de que ya no preguntan, ¿usted hace esto? Sino, ¿usted se esfuerza por hacer esto? Y la dignidad es más una apreciación de que me estoy esforzando por llegar a vivir como Cristo. En la iglesia no hay nadie perfecto. De a derecha, izquierda, ni de arriba abajo, ninguno es perfecto. Ujú. Todos somos hombres, mujeres en estado carnal, todos andamos por fe, todos creemos por fe, y aunque hayamos tenido experiencias espirituales maravillosas, seguimos andando por fe. La fe es un músculo que, como cualquier músculo, cuando no se ejercita, pues se debilita y se atrofia. Ujú. Y hay muchos miembros en la iglesia que, voy a decirlo así, son miembros de un club social espiritual y van a recibir aceptación porque todos nosotros los seres humanos necesitamos sentirnos que somos aceptados, que pertenecemos y que nos necesitan. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de sentir que nos aceptan, pertenecemos y nos necesitan. Y hay muchas personas que van a la iglesia tratando de alimentar esto, ¿no? Soy el presidente, soy el hermanito tal, me dicen que tan linda mi clase, me dicen que tan lindo mi discurso, me dicen que tan lindo que hablo, pero ese no es el propósito de ir a la iglesia. Mi segunda recomendación, pegada a la de Cristian, es no dejar de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Nosotros no vamos a la iglesia a mostrar lo buenos que somos, no vamos a la iglesia a decir, mira, mi familia nos sellamos en el templo y somos perfectos. Ujú. Vamos a la iglesia a hacer algo que no nos gusta hacer y es amar a los hermanos que nos caen mal. Es un buen ejercicio. Porque ese es el mandamiento que nos dio Cristo. Cristo Oh, no nos dijo, vayan a la iglesia a mostrar a su familia perfecta sellada en el templo. Ah, pues ese mandamiento es muy fácil. Cristo dijo, ámense los unos a los otros. Punto. Ahí terminó los unos a... Pero Señor, tengo que amar al que me robó. A ese lo tiene que amar más. Tengo que amar al que habla mal de mí. A ese lo tiene que amar más.
tengo que amar al que me rechaza, a ese también lo tiene que amar, porque ese es el propósito del evangelio. Entonces, no dejar de ir a la iglesia y no tenga unas expectativas muy altas cuando va a la iglesia de que va a encontrar las mejores personas. O sea, no las va a encontrar. Va a encontrar personas común y corriente que se están esforzando en alguna u otra medida por llegar a ser buenas. Uy, sí. Punto final. Usted va a la iglesia a amar a las otras personas, a mirar cómo puede servir. El servicio, cuando usted está sirviendo, cuando usted está dando de su tiempo, cuando usted está dando de sus talentos, cuando usted está dando de sus dones, le va a curar la tristeza y le va a curar la desesperación, porque va a entender que hay otras personas que están peor que usted. Oye, sí. Y yo sé que dice mal de muchos consuelo de bobos, pero el servicio le va a ayudar. Ahí daría yo mi... Bueno, eso está dentro de la segunda recomendación. Tercero, lo que hablaba Iván. El poder de la expiación cubre también eso. Hay dos personajes en las escrituras que yo puedo identificar que estaban deprimidos. Tal vez hubieron muchos más. Incluso el mismo profeta José Smith o incluso la misma Emma Smith pudieron haber estado deprimidos en algún punto. No, pues con esas circunstancias, ¿quién no? Pero el primero es Jacob, el que lucha con un ángel y se pasa a llamar Israel. Al principio de las escrituras dice que Jacob estaba tan angustiado que no sabía qué hacer con su pueblo y que los mandaba para un lado y se les rebelaban, los mandaba para otro lado y se les rebelaban y que su angustia era tan grande que subió a un monte y dice que luchó con un ángel. La escritura no dice que luchó contra el ángel, a veces pensamos que ese luchó contra un ángel, no, Se se dio a dieron bailados con un ángel, no, trancazos, dicen ahí. luchó con un ángel. O sea, yo pienso que el ángel le estaba haciendo terapia a Jacob porque estaba deprimido. Y es la manera en que entendemos que es algo normal que nos pasa. La segunda persona, miren el relato de Jacob y van a darse cuenta, el man dice, estaba angustiado porque mandaba al pueblo para acá y se le rebelaban. Y se angustiaba y se entristecía casi hasta la muerte y no salía de su tienda y no comía. ¿Eso qué es? Es Depresión. man. Sí, sí. La segunda, la mujer que tenía un flujo de sangre, 12 años. 12 años. Yo leí esa historia y le pregunté al chat GPT qué pasa si una mujer tiene flujo de sangre vaginal por 12 años. Pues es un cáncer brutal. Y en esa época, y la mujer durante 12 años. Imagínense esta mujer durante 12 años sangrando, intentando remediar su situación como fuera lugar. Tómese una agüita de hierba de esto, hágase baños de esto en ayunas, póngase el dedo aquí cuando haciendo cuantos remedios le pudieran dar en esa época para parar el sangrado. Y no funcionaba, no funcionaba. Obviamente también estaba deprimida porque es en las escrituras que estaba tirada. Ya yo creo que esa señora ni iba a la casa porque estaba... Además que dentro de la ley mosaica que vivían en esa época, una mujer era considerada inmunda si tenía flujo de sangre. O sea, no podía morar en su casa, no podía estar con su familia, porque tenía flujo de sangre, era considerada inmunda. No podía entrar al templo. Sí. Entonces vivía en la calle. Imagínense la situación de esta señora. Y ella, dice la escritura que ella sabía que si tocaba el manto del Salvador iba a ser sana. Y ella toca el manto, Jesucristo, pues hay muchas personas tocándolo, pero él siente cuando ella toca el manto y se devuelve y le dice que ella fue sana, ya fuiste sanada por tu fe. O sea, no fue sana porque me tocó el manto, sino la fe. Y ahí es donde vuelvo a que uno nunca debe perder la fe porque es la esperanza de un mundo mejor. Moroni lo dice, ¿no? La fe proporciona un ancla y una esperanza de un mundo mejor, una vida mejor. Estas enfermedades, a pesar de ser enfermedades, también pueden ser instrumentos del adversario para hacernos sentir que no somos dignos, para hacernos sentir que estamos jugando el rol que no debemos jugar, para hacernos sentir que no podemos llegar a tener el potencial que podemos llegar a tener. Y tomen el consejo del Elder Holland. Número 1, busquen una bendición del sacerdocio, una bendición de salud del sacerdocio, una bendición de consuelo. Y esto es lo que me gusta a mí de las bendiciones del sacerdocio, que el aceite es apartado para los enfermos y afligidos. O sea, el aceite consagrado de los élderes
puede ayudar a una persona que también está enferma y afligida. Lo dice y es una parte de la bendición que es textual. Corríjanme, no, eso no se puede cambiar, ¿cierto? Ok. O sea, también es para los enfermos y afligidos. Una bendición del sacerdocio. El Señor ha prometido que puede servir. Lo siguiente es buscar ayuda profesional. Y como decía Iván, en los manuales de la iglesia que están en la aplicación de la iglesia, todo el mundo puede tener acceso a los manuales de la iglesia. Puede encontrar cuál debe ser el proceder de un obispo, de un líder, frente a una persona que tiene un problema de salud mental. La Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la salud mental, dice que todos en el mundo cabemos en dos categorías. Uno, conocemos a alguien que sufre de algún problema de salud mental, alguna depresión, alguna ansiedad o algo. Dos, nosotros mismos sufrimos de ese problema, depresión, salud mental, alguna cosa. Total. Yo aquí tengo una inquietud y ustedes que son padres, por favor ayúdenme, porque esa es otra cosa que a veces, tal vez Carlitos se acuerda de la famosa frase de mi mamá que decía, no le busque males al cuerpo, ¿cierto? Pero ustedes recuerdan, y aquí es donde yo digo que muchas de las depresiones que a veces eh, los miembros de la iglesia pueden pasar es porque son buscadas o porque alguien las induce. Ustedes que son padres, voy a poner esta situación, esta circunstancia, y ustedes me dicen su punto de vista. A veces como padres podemos sentirnos orgullosos de nuestros hijos. No importa la edad, ¿cierto? Incluso yo creo que el día que yo tenga hijos y los vea gatear, para mí ya son los mejores hijos del mundo. Incluso que los suyos que ya caminan, ¿cierto? Pero, Hay uno mío que todavía no camina. ¿cierto? Pero bueno, asumo que esos son los instintos paternales. Pero llega un punto donde a veces como padres podemos quitarles el derecho a nuestros hijos de cometer errores y de ser imperfectos. A veces algunos hermanos pasan a dar lo que se llama testimonio o cuentimonio, como lo llamamos en algunas circunstancias, y empiezan a hablar de lo perfecto que son sus hijos y a testificar de la perfección de sus hijos, cuando no lo son, sin necesidad de ser malos muchachos, de tener una mala conducta. Oh, ¿cierto? Entonces, porque es muy clara la doctrina, mientras estemos en esta tierra, con este cuerpo mortal, no podemos estar en un estado de perfección, ¿cierto? En un proceso, tal vez, pero no estado. Y yo pienso que algunos de mis muchachos sienten esa presión y estrés de que no pueden cometer errores porque su padre o su madre testificó de lo bueno que ellos son. Y eso hace que en vez de que ellos quieran arrepentirse o buscar ayuda, prefieran salir corriendo. Está interesante eso. Bueno, lo que se me vino ahorita así a la mente, dos cosas. Yo creo que todos hemos escuchado ese tipo de testimonios o de personas expresarse así, ¿no? Y sí hay que tener cuidado, creo yo que hay que tener cuidado porque todos estamos expuestos a todo. No existe tal cosa como la familia perfecta o el líder perfecto y a veces cometemos ese error de confundir nuestro orgullo o nuestro amor a nuestra familia, a nuestros hijos, pero también presentarlos ante el mundo como eso, ¿no? Como que son seres perfectos. Y ese es un error muy grande. Y algo bien interesante sobre eso es de que nosotros que ya decimos, chavorrucos, ¿verdad? Somos chavorrucos ahí. Y si crecimos en la iglesia, bueno, yo me bauticé a los 14 años, básicamente, pues sí, desde los 14 en adelante crecí en la iglesia. O de hecho nosotros también, ¿no? Yo a los Sí. 12, Yo a los 13. 14 por ahí. Sí. Y yo creo que escuchamos muchas veces hermanos en clases del sacerdocio decir que tienen que ir a la misión.
Y si no van a la misión, entonces no, ¿para qué sirven? Y yo sí escuchar cosas así bien, bien intensas, ¿no? A los 14 años de hermanos, ya los hermanos ya un poquito mayores. Y así era una presión social realmente el servir una misión de que, o sea, si no voy a la misión entonces no soy nada, ¿verdad? O no soy Ah, merecedor sí. de bendiciones o me van a ver mal y eso causó y ha causado muchos estragos en la vida emocional de muchas personas, ¿verdad? De hombres y mujeres que han servido misiones por obligación. Sí. Y Sí. aún me atrevo a decir que han ido a la misión con problemas psicológicos o problemas de depresión o problemas de ansiedad muy fuertes y que aún así se fueron y no recibieron el tratamiento o el cuidado necesario y así se fueron a la misión. Y el estar en la misión es otra cosa, ya. El estar en el campo, el pasar por lo que uno pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que regresan a casa antes de tiempo porque ya no aguantaron. Digamos que se llenó el vaso y se derramó el agua. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros, hermanos y hermanas de la iglesia? Que los juzgamos rápidamente cuando regresan Y temprano eso a que su fue casa. misionero y míralo. Mm. ¿Sí? Y así Pero no somos, duró ni ¿no? 3 meses. Y eso es algo muy serio. Y es interesante porque otra vez, hablando sobre el tema de cómo la iglesia ha evolucionado, antes no se hablaba de eso. Me acuerdo yo que había un video bien viejo, creo que fue un discurso de, no sé si fue Spencer W. Kimball, el presidente Kimball, que habló de que servir una misión era una obligación para los varones. Y eso fue como en el 70 y tantos. Y después de eso, así siempre se habló. Y recientemente lo hemos visto en manuales, lo hemos escuchado en discursos de los apóstoles, aún del profeta mismo, el presidente Nelson, donde dice, tenemos que tener compasión y tener cuidado en cómo tratamos a los misioneros que regresan temprano. Y así, a uno lo tratan como cosa blindada, pero men, uno es lo más susceptible y delicado después de la misión, que uno vivió experiencias espirituales y que vivió y que tiene un testimonio más fortalecido, sí, pero a uno le da un estatus de blindado que, por ejemplo, yo cuando llegué y que Carlitos le tocó ser paño de lágrimas de todas esas circunstancias, llegué y encontré a mi padre que llegué y me dijo, bueno, yo solo estaba esperando que usted llegara porque yo ya me aburrí de su mamá, me voy, chao. Y me dejó tirado, junto con mi hermana que tenía 15 años. Y resulta que en Colombia no existe esa flexibilidad aquí como en Estados Unidos y esa regulación para que los chicos adolescentes trabajen. No, en Colombia no. Incluso las empresas se abstienen de contratar menores de edad porque pueden contraer mucho para evitar muchos problemas. Entonces, mi mamá sin trabajo, yo sin trabajo, mi hermana sin poder trabajar, todavía en el colegio. Yo llegué ¿tú con cuánto llegaste a la misión? Yo llegué con 45.000 pesos, que es un equivalente hoy como de 10 10 dólares. 12 dólares. Con eso llegué. Y yo creo que mi presidente, y uno debe devolver ese dinero, pero lo más chistoso es que cuando se lo estaba devolviendo a mi presidente de misión, eh, él me lo iba a recibir y él dijo, no, ¿sabe qué? Quédeselo. Quédeselo por si acaso. Imagínense, llegué con 45.000 pesos gracias a que el presidente tuvo esa misericordia y con eso empezar a buscar trabajo y con lo barata que es Bogotá, ¿cierto? Y resulta que había enviado todas mis aplicaciones a la universidad distrital y yo pasé. Pero el problema es que bajo esas circunstancias yo no pude empezar a trabajar porque tenía que estudiar de día. Es más, yo había clasificado para ser en la escuela de oficiales de la policía. Carlitos allá me vio todo gordo y sexy con el uniforme de la policía prestando el servicio militar y tomando jugo de guayaba. Esa es otra historia que les Jugo de contamos. mora congelado. Jugo de mora, que esa es otra historia que se lo contamos después. Y, ¿Y qué? Y la gente cuando me veía cabizbaja me dijo, pero usted fue misionero. ¿Usted cómo se va a poner así? Yo, y yo caí en
Y yo lo he mencionado mucho porque eso es otra de las razones que, bueno, ya creo que no vamos a tener mucho tiempo, pero sí quisiera mencionar lo que también dentro de nuestra cultura se genera un perfeccionismo, y lo he dicho varias veces, perfeccionismo tóxico. Sí, Y es el total. hecho de pensar de que porque yo soy misionero retornado, soy perfecto. Pensar que porque, dime el nombre de uno de tus hijos, Iván, como yo. Iván, que Iván es perfecto porque es que su papá fue obispo. ¡Ay, Iván! Te quitaste la camisa blanca el domingo y eso que eres el hijo del obispo. ¿Qué tiene que ver eso, lo uno con los con lo otro? ¿Cierto? Eh, o también como eh, el perfeccionismo tóxico. Y esa sería la tercera recomendación que yo doy. Dejemos de buscar el perfeccionismo que no existe y que no podemos alcanzar y que no nos corresponde a nosotros calificar. El decir que es que el hermano Marín le falta fe y siendo misionero retornado, eso déjemelo al obispo, al Señor y a mí. A mí acérquese y dígame, mire, aquí están, que están buscando gente para trabajar. Eso, si usted quiere ayudar a un misionero retornado, ayúdele con eso, ¿cierto? O bótele ahí uno que otro dólar para que vaya y lleve una hoja de vida. Lo, Pero no pesemos con ese perfeccionismo, incluso en la parte física. eso martilla mucho en la cabeza de los jóvenes y particularmente ahora, ¿no? O sea, yo creo que en nuestra época los estándares no eran tan altos como hoy los tienen, ¿no? O sea, hoy las redes sociales le dan a los jóvenes unos estándares de belleza o unos estándares de riqueza muy altos y lo que dice su merced es muy cierto. Empezar a buscar ese perfeccionismo tóxico o empezar a mirar esos espejos en donde los demás están reflejando es tenaz. Uno tiene que entender que tiene que vivir su propia vida a su propia manera y a su propio alcance y no ponerse competencias ficticias con otras personas, ¿no? No competir con nadie. Em, pero ya a manera de conclusión, para que cerremos cada uno con 5 minutos de conclusión, quiero empezar con la mía. Am, y tal vez me tome un poquito más de 5 minutos. Y esto fue algo que a mí me tocó muchísimo y hasta mis 16 años yo me crié con un primo que éramos como hermanos, o sea, nacimos con un año de diferencia y si a mí me compraban botas de vaquero, a mi primo le compraban botas de vaquero y a mi hermano le compraban botas de vaquero. Y éramos los tres para arriba y para abajo. Hace como unos 4 años yo venía manejando del aeropuerto de Las Vegas de dejar una tía de mi esposa para acá, para San George. Y mi mamá me llamó y yo le contesté. Y lo primero que me dijo mi mamá en lágrimas fue, Alejandro se mató. Mi primo se llamaba Alejandro. Y yo me quedé en shock. Le dije como, ¿qué pasó? Y mi mamá no me pudo hablar más. Yo iba con mis dos hijas. Mi esposo se había quedado en la casa y entré como en un estado de shock porque fue una noticia que me pegó muy duro. Y recuerdo que paré en un gas station, me salí del carro, mis hijas estaban pequeñas y empezaron a preguntar qué pasó. Yo me salí del carro, cerré la puerta, me pasé a la parte de atrás del carro y me senté y no entendía lo que estaba pasando. Ahí mi hermana me llamó y me explicó pues que mi primo se había autodeportado al mundo de los espíritus. Y, y empezó en mí un proceso de culpa muy grande porque 2 días antes, eso fue un sábado, el jueves, mi primo me había llamado y yo no le contesté. Yo no le había querido contestar. Y empezó a mí ese proceso de culpa de, sí, él me llamó porque estaba triste y quería desahogarse y quería que yo lo salvara. Y mi esposa me dijo algo muy cierto y me dijo, es que, Carlos, Salvador hay uno y es Jesucristo, no es usted. No se atormente. Nosotros podemos estar ahí para ayudar, para hacer un apoyo, para hacer todo cuanto nosotros podamos hacer, pero Salvador hay uno y la carga de salvar a las personas, de curarlas, de tomar sobre él los pecados es del Salvador. No dudemos en acudir a él para que él pueda
remediarnos todas nuestras dolencias. El poder de la expiación es infinito y cubre todo tipo de dolencias y quejidos que tengamos. Nuestro Padre Celestial está ahí para atendernos. Él es un padre, es un dador de cosas como padre. Nos provee cosas. Y todo lo que nosotros necesitamos hacer es allegarnos a Él para que podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y esas bendiciones van a llegar a través de manos de hermanos que nos ayuden a conseguir trabajo, de un consejo de un líder, de una terapia, de un consejo de una esposa. Pero lo importante es que podamos hablar, que podamos decir cómo nos sentimos. Está bien no estar bien, está bien sentirse mal y está bien hablarlo. Y ninguno de nosotros, incluso en cuando el obispo tiene la función de juzgar, ninguno de nosotros va a juzgar a alguien y ni debería juzgar a alguien por decir que se siente mal anímica o mental o espiritualmente, sino todo el contrario, deberíamos ser ese aliciente y ese bálsamo y ese hombro para que la persona pueda llorar y ayudarle a buscar consuelo. Un wrap up ahí, 5 minutos y 5 minutos. Sí. Dale, Ivancito. Bueno, voy a ser más breve de 5 minutos. Quería compartir algo. Sorry que yo me tomé de más. No. Me pueden editar. Edítalo, no. Veré qué puedo hacer. No, sino que gracias por compartir eso con nosotros, Carlos. Lo primero es de que tenemos que reconocer cómo nos sentimos. Tenemos que ser, me atrevo a decir, humildes con nosotros mismos. Yo creo que a veces nos podemos sentir de muchas maneras deprimidos, con ansiedad, y a lo mejor no son cosas clínicas, pero a lo mejor puede que sí sean también. Y cómo nos vamos a dar cuenta hasta que no pidamos ayuda, hasta que no vayamos a recibir esa ayuda que necesitamos. Y otra vez, creo que a veces en nuestra cultura latina se nos enseñan como cuando uno se cae, cuando es un niño pequeño se cae y lo primero que el papá le dice, no llores, los hombres no lloran, aguántese como los hombres, usted es macho. Sí. Y a veces todos esos sentimientos o como nos podamos sentirlo, solamente lo guardamos y no lo sacamos. Y eso también nos puede enfermar. Entonces yo creo que tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer y compartir cómo nos sentimos. Ya sea, compártalo con su mejor amigo, compártalo con su esposa, con alguien que le tenga confianza y que a lo mejor no se sienta juzgado de esa persona. Pero también vaya y pida ayuda profesional. Y un consejo para los que a lo mejor dudan de ir a la iglesia porque se sienten de cierta manera, ya sea que se sientan mal o como lo hemos hablado, se puedan sentir juzgados por los demás, por la membresía. Hay una cita que la he escuchado 2 veces. Y una de esas ocasiones fue en un discurso. No recuerdo exactamente si fue por el elder Bednar o si fue por el elder Uchtdorf. Pero esta cita yo creo que la sacaron de Abigail Van Buren. Y dice, la iglesia no es un museo para los santos, es un hospital para los pecadores. Y tenemos que recordar que no somos esas estatuas perfectas y por eso vamos a la iglesia, para admirarnos los unos a los otros, como dijo Carlos hace rato, ¿verdad? de que miren mi familia perfecta y me sellé en el templo y a mí me va bien en la vida y tengo este trabajo y gano tanto y vemos esas cosas, lo vamos a ver, desgraciadamente lo vamos a ver. Pero vamos a la iglesia porque somos esos pecadores, somos esas personas que necesitan consuelo, necesitamos sentir, ojalá, el Espíritu ahí en alguna clase que escuchemos o cuando estemos participando de la Santa Cena, y que eso nos ayude a acercarnos al Salvador y a pedir esa ayuda tanto a Él como también a un profesional. Okay. Bueno, siguiendo con el feeling, definitivamente dice que lo que no cura el evangelio no lo puede curar nada ni nadie.
pero que el evangelio cura cualquier cosa. Y es verdad. Eh, la frase, ¿no? Típica, que no ir a la iglesia porque hay gente hipócrita o pecadora, imperfecta, es como no ir al gimnasio porque hay gordos. Y yo lo mencioné en uno de los dos podcasts pasados. Y es, si hay alguien imperfecto en la iglesia, está en el lugar correcto. Si hay un gordo en el gimnasio, está en el lugar correcto. ¿Cierto? A mí me encantaría bajar de peso en tacos del gordo. Me encantaría. Y ya bajar de peso. Pero las cosas como son. Y es como lo dijo el de Wirthel, creo. O Whitley, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido. La iglesia no es un museo de santos. Sí, y es un lugar de... La iglesia es perfecta, pero es para imperfectos como nosotros. Y debemos, como dijo Carlitos, primero perdonarnos a nosotros mismos. Sí, como mencionamos nosotros hace un momento, no busquemos ni asignemos perfección en los demás, que no existe, ¿cierto? Y recordemos que ahí, en la iglesia, está el Salvador, esperándonos con las manos abiertas. Y como dice la Escritura, Él no hace excepción de personas, Él invita a todos a venir. Y ahí está la solución. Porque incluso como obispos, siempre que invito a alguien a buscar ayuda profesional, siempre lo invitamos a seguir asistiendo a la iglesia. ¿Cierto? Entonces, pienso que si alguien siente que en este momento tiene alguna depresión o algo así, como dijo Juancito, busque a alguien de confianza. Y si tú eres esa persona de confianza, por favor, invítale a esa persona a hablar con las personas correctas y preparadas. Bueno, gracias. Esto ha sido un episodio más de Entre Santos. Y les invitamos a que le den like, a que compartan, a que se suscriban. Necesitamos salir de pobres y volvernos virales y ser influencers. Y Sí. vamos a, Llegar al 1,000,000 de suscriptores. cuando lleguemos al 1,000,000 de suscriptores, vamos a presentar este podcast